Todos han podido ofrendar. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por su ofrenda. Dios le bendiga. Y vamos a abrir la palabra del Señor. La vamos a abrir en el libro de Números. Un libro, mire, que por ahí muchos no les agrada este libro, pero tiene un contexto muy profundo de todas las leyes que Dios ha prescrito. Números 21. Números 21. ¿Cuántos están necesitando que Dios hoy haga un milagro en tu vida? Un milagro de sanidad. ¿Cuántos necesitan ser sanos? ¿Cuántos tienen problemas en la columna, en las articulaciones, en la cervical, dolores muy fuertes de cabeza, gastritis, gastroenteritis, ácido úrico, triglicéridos, colesterol? ¿Cuántos tienen presión alta? ¿Cuántos tienen problemas en la vista, en los oídos, en los riñones, en cada parte del cuerpo? Mi hermano querido, mi hermana querida, yo hoy creo que Dios rompe con la lógica hoy. Y el milagro que tú estás esperando, hoy te lo llevas. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Y el Señor me hablaba hace bastante tiempo de lo que hoy quiero hablar. Quiero decirte que lo que hoy voy a hablar, lo voy a hablar en el amor del Señor, no acusando a nadie, ni pasa por este pastor herir a nadie, sino más bien el propósito es traer luz a la vida de cada uno y que cada uno hoy se vaya con su milagro. Que cada uno pueda llegar a su casa y saber que lo que hace mucho esperaba, el Señor te lo dio. Amén. Y la pregunta del millón: pastor, ¿por qué yo que soy un hijo de Dios tengo que estar enfermo? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, sería una cuestión de análisis, de hablar con las vidas y ver por qué causa esa persona adquirió una enfermedad. Algo que hoy le está haciendo un estorbo, algo que hoy le está haciendo un oprobio y causa a veces de vergüenza, pero que a través de la luz de la palabra hoy vamos nosotros a buscar ese milagro, vamos a escarbar en la palabra a encontrar ese milagro. Capítulo 21 de Número, el que lo tenga diga amén. Del versículo 4 en adelante, leemos la santa y divina palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice: La serpiente de bronce. Versículo 4 dice: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y hablando el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y por haber hablado contra ti. Tú que eres nuestro pastor, ruega ahora a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Dios
dijo Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Israel venía de Egipto caminando y llegando a Edom. Si usted mira el capítulo 20, para que usted lo busque después, del 14 al 21, el pueblo tenía que pasar, porque era el camino más corto, era pasar por dentro de Edom. Entonces Moisés, ¿qué hace? Le envía una carta, le envía un mensajero al rey de Edom diciendo: déjanos pasar por tu tierra, no te tocaremos la viña, no te tocaremos el agua, no te tocaremos tu ganado, ni tampoco tu cosecha, pero déjanos pasar, porque este es el camino más corto. Y el rey de Edom le mandó a decir: no te dejo pasar, y si querés pasar, yo voy a levantar el ejército y voy a combatir contra vos. Entonces nuevamente Moisés envía otro sirviente, y tuvo la misma respuesta, y el rey se paró en posición de combate y no lo dejó pasar. Así que ellos, en vez de cruzar por Edom, tuvieron que rodear toda la tierra de Edom, todo un territorio, por decir así, un departamento, como decir, rodear el departamento castellano, alargando el camino. Entonces el pueblo ya estaba cansado, hacía 40 años que venía caminando por el desierto. Y en aquel momento, cuando ya estaban muy cerquita para llegar a la tierra prometida que era Canaán, en ese momento el rey de Edom se levantó y no los dejó pasar. ¿Cuántas veces el enemigo te hizo esto? Estuviste a punto de recibir tu milagro, estuviste a punto de recibir tu sanidad, y el enemigo te la robó. ¿Por qué? Porque dudaste, porque te dejaste intimar con una palabra en tus oídos. Pero vengo a decirte este día: hoy es un día de fe loca, es un día de personas osadas, es un día de aquellos que creen sin ver. Hoy el milagro se lo lleva a aquella persona que dice: yo creo porque yo sé que Dios existe y que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pero tienes que creer. Muy poquito le faltaba y se le empacó el rey de Edom. ¡Qué macana! El versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra ¿quién más? ¿Quién era Moisés? Moisés era el pastor, era el líder. Decirle que tenía al lado, era el pastor. Hablaron contra el pastor, decirle, y contra Dios. Yo quiero mirar, en esta frase vos te podés dar cuenta y se te activa ahora lo que es hablar, a veces sin tener el conocimiento de las consecuencias que hay cuando nosotros renegamos de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Así hablaba el pueblo en aquel momento, cuando estaban ahí, a las puertas de Canaán. Les faltaban muy pocos kilómetros, habían recorrido, no recuerdo cuánto, pero estaban ahí a punto de llegar. Y ahí en ese momento comenzaron a renegar, como mucha gente reniega de la fe. Así hablaba el pueblo, teniendo lo suficiente para cada día, porque todos los días dice la palabra del Señor que Dios le enviaba el maná. Todos los días caía desde el cielo, traído por los ángeles, el maná, y el pueblo se alimentaba del maná todos los días. Y no solo que tenían, sino que guardaban el maná. Pero como muchos hoy se quejaron, murmuraron y se olvidaron de que antes de llegar a Edom
Ellos estuvieron por 400 años esclavos, nos muestra la historia bíblica. 400 años esclavos, fueron como una familia y terminaron siendo más de 3 millones de personas esclavos en Egipto. Al punto tal que leíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Que el rey de Egipto, el faraón, dijo: estos son muchos, tenemos que oprimirlos, porque si estos se levantan en pie de guerra, a nosotros nos ganan porque son muchos. Una sola familia había sido cautiva y esa familia se multiplicó de tal manera. Por eso nosotros tenemos el espíritu de la multiplicación, porque ese espíritu que estaba allá en Egipto también está sobre los que creen. Pero ¿qué pasa? Cuando las cosas no se te dan, cuando nada te sale, cuando vos decís: yo le pedí a Dios y Dios no me respondió, cuando decís: yo fui a hablar con el pastor, le pedí oración, no pasó nada, el pastor nunca se acordó de mí, el pastor nunca viene a mi casa, el pastor no ora por mí, el pastor no le calienta un pito lo que me pasa a mí, perdón el término. Murmuraron contra Dios y murmuraron contra el siervo. Ellos se olvidaron que eran esclavos, que ahí, aunque estaban en el desierto, eran personas libres. ¿O acaso usted qué prefiere? ¿Estar en una cárcel o estar en el medio del campo y Dios lo alimenta? ¿Qué preferiría usted? No tenían que trabajar. En Egipto eran esclavos, todos los días tenían que trabajar y tenían que pagar un impuesto, ellos todos los días. Nunca les faltó el alimento en el desierto. Nunca se enfermaron. La ropa no se le gastó y los niños, aunque le crecía el pie, el calzadito, le crecía con el pie también. Maravilloso esto. Pero fíjese que a veces la gente no se da cuenta de la bendición que Dios le da. Por eso yo le insistía con el testimonio, porque es muy importante el testimonio, para que otra persona se alimente en la fe. Pero a veces entramos, o mejor dicho, nos dejamos atrapar por ese espíritu de queja, de murmuración y comenzamos. Y el diablo, que es astuto, y el diablo que te conoce por dónde ingresar, entonces él comienza a hacerte maquinar más y más. Dios los protegía de noche. Dice la palabra del Señor que de noche iba una columna de fuego, porque sabe usted, en el desierto, las temperaturas durante el día son tan fuertes que pueden superar los 75, 80 grados, y ninguna persona está apta para estar debajo de esa temperatura. Se insolarían, se enfermarían y se morirían. Pero Dios, ¿qué hacía? Ahí le enviaba una nube. Todos los días había una nube que los protegía de los rayos ultravioletas para que ellos no fueran afectados. Y durante la noche Dios le enviaba una columna de fuego. Eso les servía de calefacción, porque durante la noche la temperatura bajaba hasta bajo cero. Entonces se morían los animales y se morían también las personas. Entonces ellos no se olvidaron de todo eso, de que Dios les dio de comer, de que Dios los sacó de esclavos, de que Dios les dio la columna de fuego, de que Dios les dio la nube. Se olvidaron de todo. Aún en medio de la nada, Moisés golpea la roca y sale el agua, pero ellos se olvidaron. Como tal vez muchos se olvidaron de la bendición que Dios les dio hace 2 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Nace la murmuración. Ellos no valoraron todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios le había dado, no lo valoraron. Y pasa hoy, año 2015, mi hermano, hay gente que no valora lo que Dios le dio. Hay gente que no valora lo que Dios le dio hace 1 año atrás, lo que Dios le dio hace 2 años atrás, lo que Dios le dio hace 3 meses atrás. No lo valora. Y por causa que no lo valora, no solamente que no valora, sino que comienza a murmurar. Y Dios me lo mostraba en sueños y así los tenía cara a cara, mi hermano querido. ¿Quién era? El murmurador. ¿Sabe lo que significa murmurar? Es hablar mal de alguien cuando esa persona no está. Pero es un espíritu. No es que es una corriente, sino que es un espíritu que se instala en aquellas personas que se abren para tal fin. ¿Y sabe qué? Murmurar significa hablar entre dientes, manifestando tu bronca, tu queja, tu disgusto y hasta quejas maldicientes. Gente que en la iglesia hace esas cosas. Pero recuerda cuando pasaste a contar el testimonio, mi hermano, que Dios te había bendecido
¿Y cómo puede ser que te hayas olvidado de esa bendición? De la cual tú no hiciste nada, no trabajaste para nada, pero Dios te dio la bendición. Y esto pasó en aquel momento. Pasa en esta iglesia. Y pasa en todas las iglesias, mi hermano. No se asombre. En todos los lados donde hay gente, hay murmuración. Pero lo que yo te quiero mostrar en esta tarde es lo que dice el versículo 5. La primera frase del versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra el pastor que Dios le había asignado. Mi hermano querido, si a usted Dios le asignó este pastor, no murmure, no se queje, déjese pastorear. Por algo Dios se lo puso. No reniegue, más bien sea enseñable. Esto lo hablamos mucho ahí en los miércoles, ser personas enseñables, porque estamos en este lugar para aprender, para capacitarnos, para poder batallar contra toda fuerza que se levanta contra nuestra vida todos los días, que nos traban la economía, que nos traban el trabajo, que nos traban la salud. Pero hoy en este día hay milagros para repartir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. El pueblo murmuró, el pueblo se quejó, y el justo juicio de Dios descendió. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo ¿qué? Serpientes ardientes. Dice que mordían estas serpientes y provocaban tanto dolor y tanta inflamación que la gente se moría. 14.000 fueron los que fueron contabilizados con esta plaga de serpientes. 14.000 personas dice que murieron. Ahora imagínese en un grupo de personas, de 3 millones de personas que se calcula, porque dice que eran 800 o 900 los hombres que salieron de Egipto, pero a eso hay que sumarle la mujer, que serían 1.600, y hay que sumarle los niños, y eso era muy fructífero. Así que se estima que de entre 2,5 millones y 3 millones de personas salieron de Egipto en ese éxodo hacia la tierra prometida que Dios le había prometido. Dios le dijo que en el trayecto no le iba a faltar nada y que le iba a dar todo, pero ellos muchas veces se rebelaron y por eso anduvieron 40 años. Y mi hermano, yo no quiero que tú pases 40 años girando, dando vueltas, sin tener ese conocimiento apto o suficiente para controlar cada situación. Por eso la murmuración es un espíritu. Y a veces nosotros estamos tan mal porque es lógico, oramos y estamos tan acostumbrados al llame ya, tenelo ya, comprarlo ya, tenelo ya, que queremos que Dios nos responda de la misma forma. Oro y ya voy a la puerta a esperar que venga el delivery con la bendición. Pero a veces no es así como nosotros queremos. Por eso hay que entender la palabra y hay que amoldarse a la palabra, porque si no vamos a tener muchas complicaciones, muchos problemas. Si usted quiere tomar nota, anote. Deuteronomio 8:15 dice que Dios los hizo caminar por un desierto que estaba lleno de serpientes. No era que las serpientes vinieron a causa del desvío de la gente, sino que Dios los preservó en el camino, los guardó en todo el trayecto hasta Edom para que no los picara la serpiente, porque la serpiente había para dar y para prestar. Pero la protección de Dios estaba sobre cada uno, entonces ninguno era picado. Ahora, cuando comenzaron a murmurar, Dios quitó su protección y ahí comenzaron a sufrir las consecuencias. Por eso cuando nosotros comenzamos a murmurar dentro de la iglesia, entonces estamos saliendo de la cobertura de Dios y estamos a merced de cualquier cosa. Y ahí el diablo viene y te pone el palo en la rueda. Y te llena de incredulidad. Y te llena de duda. Y también, ¿sabes qué? Te roba la bendición y te roba la salud. Por eso estamos en este lugar para aprender, y porque Dios a nosotros, a todos, nos ha llamado para marcar una diferencia. Si nosotros, habiendo conocido a Dios, murmuramos, ¿qué podemos esperar de los demás?
tenemos que entender esto hoy. Si yo quiero la bendición de Dios, entonces yo tengo que, como le dije el miércoles, si viene un hermano con chisme, decirle, mira, no me vengas a contaminar. Ya demasiado he renegado de toda mi vida. Estoy limpia por el Señor, no me contamines. Si querés chismear, buscate otro lugar. Pero acá no se permite el chisme, no permito la murmuración. Porque cuando vos le das lugar al chisme, le das lugar a la murmuración, es cuando te vienen los problemas. Y entonces después dices, ¿por qué si yo soy un hijo de Dios no tengo trabajo? ¿Por qué si soy un hijo de Dios no tengo esto? ¿Por qué si soy un hijo de Dios estoy enfermo? Pero vamos a ver por qué. Y sería todo un estudio individual, un análisis individual que deberíamos hacer sobre cada uno. Pero no, ese no es el objetivo hoy. El objetivo es que usted entienda esta palabra y que cambie de perspectiva. Por el orgullo, por su rebeldía, murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. Pero debido a que fueron tantos los muertos en tan poco tiempo, vemos que el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Y le pide, ellos se arrepienten en ese momento de haber permitido la murmuración. Ahora, esto es lo que quería graficar. En un grupo de personas que llegaba a los 3 millones de personas, para que todos se hayan puesto en complot, ¿cuánto tiempo demandó esa murmuración? ¿Cuánto tiempo estuvo adentro contaminando? Y te salpicó a vos, y te contaminó a vos, y lo contaminó a ella, y ella contaminó a aquel, y así se fueron contaminando. Por eso, a veces, cosas que nos pasan en la vida, son cosas que nos pasan porque nosotros nos dejamos llevar y comenzamos a murmurar, comenzamos a criticar, comenzamos a juzgar sin conocer y sin saber que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Llámese como se llame, intendente, presidente del barrio, el jefe de policía, el pastor, todos han sido puestos por Dios. Y nosotros tenemos que respetarlo por mandato divino. Entonces, ¿qué hizo Dios? Humilló al pueblo de Israel. Y no solo que lo humilló, sino que mortificó. Porque la serpiente tenían zona liberada, ¿vio cómo se trata ahora? ¿Vio? Zona liberada para picar. Y entonces muchos judíos murieron, 14.000 es lo que dice la Biblia, por esa mortífera plaga. ¿Cuántas plagas están golpeando tu vida, mi hermano? ¿No será que has estado murmurando? ¿No será que has estado chismeando, hablando mal? ¿No será que viniste a la iglesia y acá murmuraste entre dientes? Y por eso las cosas que están pasando, porque a lo mejor el pastor no la vio, pero Dios la vio. Y eso es lo que nosotros debemos saber siempre, tener siempre. Eso te produce temor, saber que Dios te mira todos los días. Aun cuando vos estás durmiendo, Dios te mira. El pueblo se dio cuenta, en el versículo 7, se avivó el pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Se dio cuenta de su horror y bajo el efecto del juicio que Dios había enviado, ellos confesaron a su pastor. Fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, mira, nos dimos cuenta que las víboras nos están picando porque nosotros hablamos contra Dios y contra vos. Hoy te pido perdón. Pero hace una cosa, Moisés, ora por nosotros. Encima que habían hablado mal, el otro tenía que orar por ellos. Dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y Moisés oró. Entonces Dios le da una táctica, una idea. Dios le da una estrategia a Moisés y le dice, mira Moisés, hazte una víbora de bronce, una serpiente de bronce y ponela en lo más alto del campamento.
porque eran 3 millones de personas, dice, y el que fuere mordido por la serpiente y mirara a la que está allá arriba, símbolo de Cristo, entonces será salvo, no morirá. En respuesta al arrepentimiento, Dios le da la estrategia. Y de esa forma, el que era picado o mordido por una serpiente, miraba a la que estaba allá en lo alto del campamento, porque ellos no tenían casa, tenían todo campamento, y si miraba, quedaba salvo. Y era sanado en ese mismo instante de todo o cualquier cosa que le hubiera pasado. La pregunta sería, ¿tenía poder la serpiente de bronce que había construido Moisés? Pregunto otra vez, ¿tenía poder la serpiente? No. La serpiente no tenía poder. ¿Sabe lo que tenía poder? Era mirar a la serpiente. Eso activaba el poder. Cuando tú comienzas a mirar las circunstancias de tu vida y dejas de mirar a Cristo, entonces es cuando tú estás en problema. Por eso es necesario mirar al Señor todos los días, más allá de las circunstancias adversas o de todo lo que estés viviendo. No sacar tu mirada de Jesús. Y decía el autor del Hebreo, el autor y el consumador de la fe. Puesta tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La serpiente no tenía ningún poder. La serpiente más bien, Dios le dio para no matarlo a todos. Una salida momentánea. No era para que ellos se abrazasen a esa serpiente. Y si leemos y estudiamos la lectura, nos vamos a dar cuenta que más adelante la serpiente es destruida. ¿Por qué? Porque los israelitas adoraban a esa serpiente. Entonces, ¿qué hizo? No me acuerdo quién fue y destruyó. La volvió a fundir de vuelta, hizo bronce y se terminó la serpiente. Pero el poder no está, mi hermano querido, en ninguna otra cosa que a donde nosotros ponemos nuestra mirada. Si tú pones la mirada en tu problema, si tú pones la mirada en tu necesidad, entonces es ahí cuando te vas a ver avasallado por el enemigo. Mi hermano, yo vine a decirte esta tarde, hay un milagro para tu vida, pero no tienes que mirar tu necesidad. No estamos en este lugar para mirar las circunstancias que nos están afectando. Estamos en este lugar porque hemos aprendido y sabemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en el único, en aquel que en la cruz derramó la sangre por ti. Cuando tú apartas la mirada, es ahí cuando tú comienzas a tener graves problemas. Y mi amigo y mi hermano, indefectiblemente te vas a morir. ¿Por qué? Porque no miras al Señor. Ahora, los que miraban al Señor no solamente eran sanos, sino que eran salvos. Nosotros también, si nosotros hoy nos ponemos como una disciplina no quitar la mirada del Señor, no solo vamos a ser sanos de cualquier enfermedad, sino que también vamos a tener vida eterna, que es el objetivo principal de todo esto. Amén. Mirar hacia arriba. ¿Sabe quién mira hacia abajo? Aquel que se encuentra derrotado, fracasado de la vida. Aquel que no tiene un peso y anda tratando de encontrar algo en el piso. Una persona que no tiene recursos, una persona que no tiene salida. Pero estoy en este lugar para decirte, ya no mires al piso. Mira al Señor. Él tiene todo para tu vida. Y a veces parecería loco, pero justamente hay que entrar en ese grado de locura. Porque si nosotros no somos osados en la fe, yo se lo hablaba el miércoles, hay que ser osado en la fe, hay que animarse, hay que creerle a Dios. Hoy Dios va a repartir. ¿Cuántos están preparados para recibir? No lo veo entusiasmado.
Mire que hay milagros. Y no se van a terminar hoy, sino que va a haber para mucho tiempo más. Si nosotros hemos murmurado, mire mi hermano, esto me pasó en una oportunidad, en un sermón similar a este, muy similar, me trae mucho recuerdo de aquel momento, y que yo le tuve que decir, pastor, yo fui uno de los que habló mal de usted. Reconocer tu pecado. Desde ya usted te ha perdonado, le digo, pero la actitud, Dios quiere ver tu actitud. Yo hablé mal de usted, pastor, porque si no el pecado va a seguir estando y la víbora te va a seguir mordiendo. No sé, usted elige. He hablado contra usted, pastor, contra su esposa, y he renegado de Dios, he renegado de la fe. Me pasó a mí, mi hermano, le pasó a Cice Ávila, le pasó a Reina Arbón, que le pasó a Carlos Anacondia. Todos renegamos en un momento, en el camino nos pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento suficiente de saber que si nos levantamos contra Dios y nos levantamos contra sus siervos, vamos a tener problemas. Amén. Y no es que le quiero infundir miedo, nada, le estoy enseñando. Se lo dije al principio. Es con onda, como decía, ¿se acuerda del humorista ese? Es con onda, mi hermano. Sí, ¿verdad? Si nosotros miramos hacia arriba y elevamos nuestro corazón en una perfecta sumisión al Señor, entonces no vamos a morir. Pero los que no tomen hoy cartas en el asunto, entonces se verán más afectados todavía. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Cuánto tiene Segunda de Reyes? Dígame. Primera, Segunda de Reyes. Y mire, no es que yo quiero que usted venga a decirme, no me interesa a mí. Lo que me interesa es su sanidad. Lo que me interesa es que usted se destrabe hoy, que usted avance. No predico esto para lograr esto, pero se te abre el camino, mi hermano, mi hermano. Todos tenemos Segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Decirle al que tiene al lado, era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo, Dios, que mate y que dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera esto y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie
invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en uno de ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, dijo: he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Te ruego que recibas algún presente. Amén. La historia de Naamán es apasionante. Naamán era el favorito del rey. Naamán era el jefe del ejército. Era un hombre valiente, era un hombre rico, era un hombre poderoso. Pero sobre su vida había una carga muy grande. Había una aflicción muy grande. Era leproso. Cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, tenemos un pero, ¿verdad? Pero. Y pero de acá y pero de allá. Todos tenemos pero, yo. Nadie escapa de esto. Pero este hombre tenía un pero muy grande. Era leproso. Y esa lepra que él portaba como jefe del ejército, como un hombre millonario, opacaba todo lo que él tenía y todo lo que él podía hacer en grado de jerarquía dentro del ejército. ¿Por qué? Porque era leproso. Naamán era tan grande como el mundo puede ser grande a una persona. Veo que cuando en los medios televisivos quieren imponer a una persona, lo imponen y lo hacen grande por medio de tantas publicidades. Bueno, Naamán era un tipo así. Un gran hermano era Naamán. Un ganador de Gran Hermano, ¿vio? Pero él tenía esto. Él era leproso. Y el esclavo más vil de Siria, así le digo, no habría cambiado su piel por la de Naamán. Prefería seguir siendo esclavo antes que ser leproso. El leproso, para que usted entienda, en Israel, no en Siria, en Israel se lo ponía en cuarentena. Había un valle donde se ponían a los leprosos y los familiares iban y le dejaban el plato de comida. No era que se acercaban y se lo daban en la mano, le daban un abrazo, no. Le llevaban la comida y se la dejaban. ¡Acá está la comida! Y el leproso venía a buscar la comida. Y cualquiera que se acercaba y quería cruzar el valle por X motivo sin conocer, ellos tenían la obligación de decir: soy leproso. Así que era una vergüenza total, era. Pero en Siria aparentemente no estaba esta ley impuesta de que el leproso debía ser apartado de la sociedad, porque si no iba a contaminar a todo. Así vivía Naamán, con todo su poderío, con toda su riqueza y con todos los grados que pudo haber alcanzado dentro del ejército. Portaba una vergüenza, era leproso. Y mi amigo y mi hermano, la lepra no se curaba con nada. No había cura para la lepra. Entonces él esperaba morir de todo eso. Por eso él le comenta muy preocupado al rey lo que una mujer que trabajaba en su casa, una mujer que era esclava, que habían traído a las bandas cuando fueron a Israel, habían traído una muchacha joven, la cual era esclava, sirvienta de la casa de Naamán, y ella fue la que le publicó, le testificó. Por eso es muy importante tu testimonio. Ella le dijo: en Israel hay un siervo que te puede sanar. En Rafaela hay un siervo que te puede sanar. No por virtud propia, no por mérito propio, sino porque Dios lo respalda. A Eliseo también. Entonces esta mujer le testifica a la patrona y le dice: en Israel, en mi nación, en mi pueblo, hay un hombre que Dios lo utiliza. Hay un hombre con el cual Dios se manifiesta. Si mi patrón iría, seguramente volvería sano.
Entonces, él se presentó delante del rey y le comentó todas estas cosas. Y el rey le dijo, ve. Pero, ¿sabe lo que pasaba? Eliseo todavía no había limpiado ningún leproso. Y era todo una incógnita. ¿Qué pasaría? Muchas veces usted puede haber decidido, me equivoqué. Usted puede haber dicho, Pastor Sanabria, no pasa nada con los milagros. Seguro que lo digo. Algunos dicen, yo no, pastor. Pero no pasa por el hombre, sino pasa por Dios. Si Él ve tu fe, Jesús dijo, conforme a tu fe te será hecho. No pasa por el pastor, no pasa por Dios, pasa por tu fe. El versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha. Le contó todo, como diciendo, ¿me autorizás? Era jefe, pero así como jefe, él también tenía un jefe y respetaba al jefe. Mi hermano querido, para vivir en bendición hay que someterse a la autoridad. En la calle está control público, hay que someterse a la autoridad. Está el comisario, hay que someterse a la autoridad. Está el pastor, hay que someterse a la autoridad. ¿Para qué? Para que la cobertura, para que la protección de Dios no sea parte de tu vida. Ese es el misterio que hay en todo esto. Sujeción y obediencia traen como resultado bendición sobre tu vida, sanidad sobre tu vida. Ahora, cuando nosotros no nos cuesta entender la autoridad y juzgamos continuamente, el pastor debería haber hecho esto, el pastor debería haber cantado tal tema, el pastor debería haber ministrado de esta forma. El pastor ministra conforme a lo que el Señor le da. Él lo autorizó y le dijo, ve. Tal vez el profeta te dé alguna palabra. O tal vez el profeta te da alguna estrategia o te hace algún remedio casero y tú puedes quedar sano ese día. Pero ve, y yo te voy a preparar carta para el gobernador de aquel lugar para que te atienda. Y toma, llévate todo esto, porque ¿sabes lo que había en aquel tiempo? Lo que no existe hoy. Aquellos que venían a consultar al hombre del Señor no venían con las manos vacías. Fíjese lo que dice la palabra. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo ¿qué? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Y tomó también la carta. 6,000 piezas de oro. Lo que sería hoy, ¿no? Una fortuna. Ahora, ¿qué valor tenía? Y sigue teniendo hoy es el estar bien, el estar sano. ¿Qué valor tiene? Por eso es muy importante tu testimonio, de contar cómo Dios te sanó, de contar cómo Dios te libró, de contar cómo Dios te bendijo. Es muy importante porque hay alguien que está necesitando tu testimonio. La mujer, la sirvienta, esclava, como una buena sirvienta, amaba a su amo y lo quería ver sano. Y le propuso, le dijo, si tú lo ves, seguramente que él te va a sanar. El versículo 9 dice lo siguiente: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta a la casa de Eliseo. Yo me imagino ver a un jefe del ejército, un máximo jefe del ejército, llegar con todos los carros, los caballos, los corceles, los hombres, los lanceros, los que usaban arco, los que usaban flecha, los que venían de a pie, los que venían de a caballo, toda una comitiva preparada, enviado para que protegiera a este jefe del ejército. Y llegaron hasta la casa del profeta esperando que el profeta, el hombre de Dios, salga, ¿no es cierto?, y hable con él, o tal vez los haga pasar.
los reciba con los honores que merecía un general del ejército. Pero nada de esto pasó. El profeta no salió. Versículo 10 dice: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Él esperaba, como era un hombre de poder, él esperaba que el profeta saliera a hablar con él. Y nada de esto sucedió, sino que el profeta lo ignoró. Y se sintió tocado, Naamán, obvio. Es como que si viniera hoy el intendente de la ciudad y nadie le diga ni hola. Esto pasó con Naamán en aquel tiempo. Pero el profeta sí le aseguró una cosa: ve y lávate en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Había seguridad en la palabra que el profeta le estaba soltando. El profeta le estaba diciendo: yo no tengo interés en hablar con vos, lo único que tenés que hacer es bañarte en el Jordán 7 veces, zambullite 7 veces, vas a quedar sano. Él no miró eso, que la palabra era segura, que la palabra era certera. Él miró que el otro no lo había entendido, que el profeta no salió a recibirlo. El versículo 11: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, saldrá para mí. Se fue enojado porque pensó: el profeta va a salir a recibirme, porque yo soy rico, porque yo soy un hombre valiente, soy un hombre poderoso, soy el general del ejército. Él saldrá, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, me tocará y quedaré sano. Eso era lo que estaba esperando el jefe del ejército, Naamán. Y es lo que mucha gente a veces piensa y pasa al frente diciendo: el pastor me va a tocar, el pastor me va a tocar y me voy a quedar sano. Pero no pasa por el pastor. Porque los métodos que Dios utiliza son métodos sencillos, rompen con la lógica. Y hoy usted va a ver un método por el cual gente se va a sanar en este lugar. Vuelvo a repetir porque me parece que no escucharon. Hoy usted va a ver un método que Dios esta mañana me estaba dando, con el cual Él va a sanar tu vida. Los métodos de Dios son sencillos. Dios no necesita computadora, ni microscópico, no necesita la alta tecnología, nada. Pero los que quieran ser sanos, o los que quieran que Dios los sane, tienen que estar dispuestos a hacer lo que Dios demanda. El profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Se lo aseguró. Naamán se enojó con el profeta, y como muchos hoy día dentro de la iglesia se enojan, y Naamán soltó su amargura, su disgusto, soltó su queja, porque le pareció mal que el profeta le enviara un criado, y aún le pareció mal que lo mandara a lavar en el Jordán, porque es lo mismo que yo le dijera: mire hermano, vaya a lavarse en el Canal Norte, que ahí va a quedar totalmente sano. Todo lo que sueltan los frigoríficos pasa por el Canal Norte. Y era eso lo que lo había mandado a hacer el profeta. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba quebrantando el orgullo de Naamán. Naamán era un hombre orgulloso, claro, con todo lo que tenía, con el poder económico, político, social. Dios estaba tratando con él. Dios le estaba enseñando que a la hora de cuando las papas queman, cuando la tecnología se termina, cuando la ciencia llega a su límite, las cosas son como Dios quiere y no como nosotros pensamos. Y es lo que vengo a decirte esta tarde.
Dios hará milagros esta tarde, pero no será como tú piensas. No será como tú lo quieres, será a la manera de Dios. Porque los métodos humanos, los diseños humanos han quedado obsoletos, pero los diseños divinos viven para siempre. ¿Qué le dice en el versículo 12? Naamán le nombra 2 ríos de Damasco y le dice, ¿pero por qué? ¿No son mejores aquellas aguas que todas las aguas de Israel? Se estaba quejando, siendo que el profeta le había dicho, ve y quedarás limpio. Le estaba diciendo, vas a ser sano, solamente tenés que zambullirte 7 veces, aguantátela. Pero él no escuchó, no supo escuchar la voz del profeta. Hay mucha gente que no sabe escuchar la voz del pastor y por eso se equivoca y por eso le va mal. El orgullo de las personas, el orgullo de Naamán, la soberbia, no le permitía obedecer. Como mucho hoy, mi hermano, hoy muchos están leprosos porque no quieren obedecer, porque no quieren rendir su voluntad a Dios. Dios le está demandando la voluntad y se están rebelando. Dios le está demandando obediencia y se están rebelando. Y por eso la lepra, por eso los problemas, por eso las necesidades. Y lo único que hacen día y noche, murmuran, critican, hablan mal dentro de la iglesia. No tienen temor del Señor. Pero esto no es una acusación, ni es un juicio, es una enseñanza. Esta es la iglesia del Señor. Que tú sí seas sí y que tú no seas no, y que de tu boca salgan palabras que edifiquen a tu hermano, que edifiquen a la iglesia en sí. Para terminar, Números, volvemos a Números. Ya termino con esto. No se desespere. Números 21, que teníamos al principio. Y lepra se le puede llamar a tu problema económico, a tu problema sentimental, a tu problema de enfermedad, a tu problema en el hogar, a tu problema financiero, laboral. Lepra se le puede dar mucho, se puede etiquetar a muchas áreas de tu vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene la lepra? A veces la gente se enferma porque se tiene que enfermar y porque de algo se tiene que morir. Pero cuando las cosas se presentan como secuenciadas y salís de una y te metés en la otra y salís de esa y te metés en la otra, entonces hay que ver las bases. ¿Qué está pasando? ¿Cómo edifiqué? ¿Qué es lo que hice? Porque si soy hijo de Dios y estoy enfermo, dice la palabra del Señor que los levitas nunca se enfermaban. Ellos nunca experimentaron enfermedad. Los levitas eran aquellos que estaban encargados de tocar las cosas santas, de armar y desarmar el tabernáculo. Ahora nosotros somos levitas, mi hermano querido, porque estamos aquí en la iglesia. Pero no tenemos que olvidarnos de que Dios nos ve y nos escucha todos los días, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todo lugar, escucha a todos y ve todo. Le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponela en lo más alto. Y el versículo 9 termina, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Desde que hemos entrado en el camino del Señor, hemos aprendido a mirar la cruz en todo momento. Porque, ¿cuál es el significado de la cruz? La cruz significa salvación. Cuando nosotros comenzamos, como decía mi esposa, nos afanamos por lo que no tengo o por lo que quiero,
nos preocupamos demasiado por la necesidad, es cuando nosotros estamos desviando nuestra mirada. Ya nuestra vista no está puesta en el Señor, sino más bien está depositada en la necesidad que tengo. Y hoy tú tienes que romper esa sociedad que tú tienes con esa enfermedad. Hoy tú tienes que romper ese vínculo que tú tienes con esa enfermedad, con ese problema. Hoy tú tienes que romper todo lazo que tú has creado con tu problema. Llámese como se llame. Si tú crees hoy, entonces serás limpio. Pero tienes que creer. ¿Cuánto estás dispuesto a creer? No lo veo motivado, en serio. Yo hubiera saltado de la silla. Yo quiero ser limpio. Porque Naamán, si le hubieran dicho así, ¿cuántos quieren ser limpios? Naamán hubiera saltado de la silla. Yo quiero ser limpio. Es por fe, mi hermano. Entiéndalo. Es por fe que nosotros miramos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es por fe. Cualquiera que mire al Señor, y yo quiero que me vaya trayendo eso, cualquiera que mire al Señor, entonces su vida tiene que cambiar. Las cosas que los rodean tienen que cambiar. Por eso tú tienes que dejar de mirar tanto los problemas que te azotan. Tú tienes que dejar de mirar todo lo que hoy por hoy reconoces como que hay ataques en contra de tu vida. Y tienes que elevar tu mirada al Señor, depositando tu corazón en completa sumisión al Señor, creyendo que hoy el Señor te sana. Que el Señor hoy te sana. Que el Señor hoy te sana. Ponete de pie. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.